Somos estudiantes de Física 3 del grupo de 2A, subgrupo 1. Nuestro grupo está conformado por Juan Pablo Vargas, Natalia Guerrero y el que les habla Juan Felipe Villar. El título de nuestro proyecto es el comportamiento de un circuito RLC y el fenómeno de resonancia, con una variación en la distribución de la energía almacenada de un circuito RLC en serie. Para llevar a cabo la práctica de laboratorio se usarán los siguientes materiales: una fuente de alimentación AC, cables, una caja de condensador variable, una caja de resistencia variable, una caja de inductor variable, medidores de voltaje y corriente AC, generador de onda, un osciloscopio, un protoboard y un PC con sensor CASI 2. Para realizar el montaje se ubica el inductor, el condensador y la resistencia en serie. Este circuito se alimentará con la fuente de voltaje constante mientras se elevaría la frecuencia. Primero se hallará teóricamente la frecuencia de resonancia mediante la ecuación W sub 0 es igual a 1 sobre la raíz de LC, y con los valores dados por el docente de inductancia, capacitancia y resistencia. Luego se colocará un valor de voltaje en el circuito y el valor de la frecuencia hallada. Para comprobar este valor experimentalmente, se tendrá que medir el voltaje en cada uno de los elementos con ayuda del voltímetro. Este valor será máximo cuando el valor del voltaje del capacitor y el inductor sean iguales. Además, el valor de la corriente debe ser máximo comparándolo con la medición en otro valor diferente a la frecuencia de resonancia. Una vez hallado el valor de resonancia experimentalmente, se procederá a variar el voltaje en cada elemento del circuito y la corriente, variando la frecuencia de la fuente AC. Para hacer esto, se tendrá que variar los valores por debajo y por encima del valor de la frecuencia de resonancia calculada anteriormente, aproximadamente 10 valores por debajo y 10 valores por encima. Para cada valor de frecuencia se registran los voltajes sobre la resistencia, el capacitor, el inductor y la corriente del circuito. Para evaluar la dependencia de la impedancia Z con la frecuencia angular W, utilizaremos la ecuación Z es igual a la raíz de R a la 2 más la resta de XL menos XC a la 2. Para esto se determinarán los valores experimentales de XL, XC y Z, usando los valores de voltaje y corriente medidos. Posteriormente se comparará el valor de la impedancia Z hallada teóricamente y experimentalmente, y se estudiará la variación de la frecuencia W. Además, se puede realizar un diagrama fasorial de voltaje, corriente e impedancia, mostrando el ángulo de desfase e indicando si el voltaje está atrasado o adelantado respecto a la corriente. En la tercera fase debemos utilizar otro valor de resistencia en el circuito, en este caso R', y repetiremos la primera y segunda fase. Con los datos obtenidos para las dos resistencias R y R', en una misma hoja de papel semilogarítmico construiremos los gráficos de corriente efectiva versus frecuencia para R y R'. De igual manera, graficaremos en una hoja de papel milimetrado los gráficos de BL y BC contra tiempo. Posteriormente calcularemos la potencia disipada de cada dato y graficaremos en función de la frecuencia. Una vez obtenidos las gráficas, analizaremos los datos y compararemos con la teórica del circuito RLC. Si el comportamiento del voltaje y la impedancia y la reactancia han sido verificados experimentalmente.
Después de haber realizado todo el experimento en el laboratorio, ahora procedemos a la parte de nuestro proyecto, que es el cambio que le haríamos a la práctica, en el cual creemos que se le puede hallar la distribución de la energía almacenada en el circuito. Si un circuito en serie RLC se alimenta con una tensión alterna, con una frecuencia de resonancia es F sub 0, por el cual circulará una corriente I sub 0 igual a B sobre R, que dará un lugar a las caídas de tensión parcial siguientes. B sub R igual a R por I sub 0, B sub L igual a X sub L0 por I sub 0, BC igual a X sub C0 por I sub 0. Ahora sí, con cada una de estas tensiones calculadas, las multiplicamos por la intensidad y por el tiempo. Así tendremos las energías absorbidas por cada elemento. Dichas energías serían E sub R igual a R por I al cuadrado por el tiempo, E sub L igual a X sub L sub 0 por I al cuadrado por tiempo, que esto sería igual a 1 medio de L por I al cuadrado, E sub C igual a X sub C0 por I al cuadrado por T igual a 1 medio de CB al cuadrado. Entonces la energía que pierde la bobina es en todo instante igual a la que gana el condensador y viceversa.